Hola amigos, ¿cómo estás? Un saludo, te habla Gustavo Parra. Y bueno, vamos a comenzar con este video que va a ser una especie de market recap y al mismo tiempo vamos a hablar un poco acerca de la famosa recesión. Vienen, no vienen, nos manipulan. Muchos sectores dicen una cosa de que todo está bien, que simplemente son correcciones, seguimos en movimientos alcistas. Y otra parte de los analistas están divididos en que lo peor aún no llega y está por venir. Primero, un saludo y un mensaje positivo a Perú por la situación, todo el contexto que está viviendo, mucha cautela, calma. Desde G Finance College esperamos que se solucione prontamente la situación, que la calma, la paz vuelva a llegar a sus hogares. Y bueno, esto es parte de Latinoamérica. Esto es Latinoamérica siendo Latinoamérica como siempre. Esperemos que se respeten las instituciones públicas y que puedan salir de esta situación lo más pronto posible y que siempre reine la paz. Lo primero, ya estamos al día de hoy, a 17 de diciembre, ya pasó lo que fue la primera quincena del mes de diciembre, y así que vamos a hacer un resumen general de los mercados a nivel global. Comenzamos como siempre con la renta variable. Podemos observar que esta primera quincena tuvimos un mercado bastante flat en cuanto al S&P, un discurso de Powell en la primera semana de diciembre que generó bastante positivismo. eh, También tuvimos recientemente esta semana que ya culminó lo referente a las tasas y al IPC. ¿Ok? Eh, Esto nos indica el discurso de Powell, su último discurso, y la subida de tasas y el IPC nos muestra que se está generando un control de la inflación, está disminuyendo, por lo tanto se esperan que va a haber subidas menores para el 2023. Es importante, en el mes de noviembre hubo mucho ruido, sobre todo en las redes sociales, sobre un posible pivot de la Fed. Es importante destacar que no es lo mismo una pausa o una disminución de la subida a un pivot que es un cambio completo en la política económica y monetaria que está haciendo la Fed en este momento. Posiblemente en el 2023 podamos presentar alguna pausa de este tipo de subida porque la Fed necesita ver en el mercado que sus políticas están surtiendo el efecto que ellos desean. Entonces, nosotros pensamos como instituto, como academia, que el primer trimestre de 2023 va a presentar una ventana de riesgo muy importante si el mercado no recupera su línea de tendencia al alza y por el contrario se llega a girar. Si se llega a girar, que es lo que estamos observando en este momento, fíjense que el movimiento impulsivo o el movimiento de impulsos alcista que estaba teniendo el S&P en los últimos 61 días se agotó, está rompiendo o ya rompió el nivel de los 3.900, que es un punto de control del precio bastante importante. Obviamente a nivel técnico tuvo coqueteando con su EMA de 200 periodos en la temporalidad diaria. Y esto nos va a presentar una ventana de riesgo para el 2023, puesto que se podría presentar caídas importantes. Fíjense que el último Bear Market Rally, el que todavía estábamos presentes, el anterior, tuvimos un periodo de impulsos alcistas que tuvo una ventana de riesgo de 61 días y posteriormente tuvo una caída de aproximadamente el 19% con una ventana de tiempo de 56 días. Casualmente, este último impulso que comenzó el 13 de octubre de este año también tuvo esa ventana de oportunidad hasta el 14, exactamente hasta el día 13 de diciembre, de un 17,88%. Por lo tanto, haciendo métricas, recuerden que el trading es una actividad de medición, no de predicción. Tenemos una ventana de riesgo de unos 58 días, así que podemos alargar este periodo porque se nos entra diciembre en esta oportunidad y esto puede significar caídas importantes en el mercado, lo decimos con mucha responsabilidad en este sentido. Otra ventana de riesgo es que el invierno está comenzando a entrar en Europa y aunque Europa se abasteció de energía, pero seguimos creyendo que las variables geopolíticas siguen estando presentes y son de mucho peso. Europa ha tenido una importante recuperación desde el punto de vista técnico, sobre todo en el DAX. Podemos verlo acá. Bien,
sus índices de acciones también se están recuperando, pero consideramos que hay un deterioro macro bastante importante y que puede seguir generando presión en los próximos meses. Tuvimos recientemente que el PIB de la eurozona salió ligeramente positivo, un incremento bastante tímido, pero sentimos y vemos en los mercados que a nivel macro los problemas reales pueden salir en el primer trimestre del año 2023. En este sentido, nuestra previsión es tomar una postura defensiva, una postura táctica defensiva en los mercados. No es momento de un optimismo abrumador, tampoco de un pesimismo, no queremos generar ningún tipo de food, pero tenemos que ser responsables con nuestro mensaje. En general, hemos tenido varias jornadas sin datos relevantes, pues sobre todo la primera semana del mes de diciembre. Bien, y desde el punto de vista eso desde el punto de vista fundamental. Entonces los mercados se han movido debido a los flujos de información interna, posicionamientos de las opciones, el gamma, los niveles técnicos, los datos particulares en la serie de precios, lo que fueron días muy bonitos para el trading porque no hay una distorsión por la información externa. De hecho, tuvimos una primera quincena bastante positiva en nuestro trading room. Así que eso son oportunidades muy buenas para el trading porque suelen cumplirse muy bien los mandatos en ese sentido. A nivel de otros mercados, lo que considero el punto más importante y que poca gente está hablando es lo que está pasando en el mercado de energía, especialmente en el WTI. Bien, eh, lo que está pasando en el mercado, sobre todo en el petróleo, el crudo WTI ha venido cayendo con mucha fuerza, al mismo tiempo que que recientemente activaron el famoso Oil Price Cap con el tema de Rusia. No entiendo muy bien en este momento cómo exactamente lo piensan aplicar, pero la reacción de los mercados en lo que va de mes ha sido de ventas. De hecho, el 9 de diciembre marcó los mínimos del año 2022. Podemos ver acá, el 9 de diciembre marcó los mínimos, un precio de 70.13 dólares. ¿Ok? Entonces, estamos un precio por debajo ya de, o tuvimos un cierre por debajo de los 72 dólares, que es bastante considerable, y es bien importante desde el punto de vista técnico. En lo personal, yo vengo siguiendo de cerca todo lo que es el superciclo de los commodities o de materias primas que comenzó en abril del 2020. Pero se hace este superciclo, lo veo bastante comprometido. Son situaciones similares, muy similares a lo que ocurrieron en el año 2000, 2002 y el posterior máximos que alcanzamos en el año 2008 previos a la crisis. Veo profundamente acá en el WTI, en el petróleo, que es lo que estamos en una fase correctiva. Y esto nos cuenta varias historias. Quizás lo más relevante que nos puede mostrar el petróleo es que su función, como lo hace, por ejemplo, como el cobre, que es muy famoso por pronosticar recesiones, por mostrar un poco el ritmo de la economía. Tenemos que ser muy claros nosotros y estar conscientes en este sentido de que el petróleo, los combustibles fósiles siguen siendo la energía del mundo y más allá de las energías alternativas que recientemente han presentado algunos problemas, pero es importantísimo y no solamente a nivel industrial, sino que muestra un poco el dinamismo de la economía. Bien, entonces el petróleo es la energía del planeta y en eso tenemos que estar muy conscientes de ello. Hay que entender que el petróleo es un termómetro del consumo de los países y por lo tanto de su crecimiento. Entonces, lo que no es otra cosa que es la función, nos muestra el crecimiento global. Así que, más allá de lo que nos está contando en la historia correctiva que está presentando en este momento, es que la serie de precios nos muestra caídas importantes. Eh, Esto muestra que nos señala que está descontando parte de lo que será el crecimiento en el 2023, que nos muestra que será un crecimiento mucho menor.
pueden darse cuenta que ya en este mes de diciembre, vámonos a una temporalidad diaria, estamos a niveles de diciembre del año 2021 y esto, recuerden que en la serie de precios del año 2021 no teníamos la situación de todas las primas de riesgo geopolítico, la invasión de Rusia a Ucrania, por lo tanto el precio nos está mostrando en este momento de que prevé un crecimiento menor al 2022 para el 2023, ¿ok? Entonces, la palabra de moda para el año 2022 fue inflación. Para el próximo año, creo que la palabra de moda va a ser la recesión. Y es importante destacar que no tenemos recesión en este momento en los Estados Unidos y en Europa, pero tanto el discurso de Powell como de Lagarde en Europa nos muestra de que no lo descartan. En Europa dicen que posiblemente tengan una recesión de muy corto plazo con menor profundidad, pero está presente, está presente. Nuestros indicadores o los indicadores adelantados y la serie de variables nos hace pensar que probablemente estamos en un terreno recesivo o estaremos en un periodo recesivo después del primer trimestre de 2023. Y el petróleo se adelanta a estas situaciones y lo podemos ver en sus series de precios. Para que tengan una idea, la corrección del crudo que hemos tenido desde los máximos de este año ha sido em, de un 84,33%. ¿Ok? Esto es en el caso de los CFD. Si nos vamos al que me gusta analizar, que es los futuros del crudo, el crudo ligero, hemos tenido una corrección del 46,48%, lo que es bastante significativo. Estamos en mínimos del 2022 a niveles similares a los que teníamos en diciembre de 2021, previo, como les decía, a la intervención de Rusia en Ucrania, previo a toda la prima de riesgo geopolítico, y estamos en una situación distinta hoy en día, 2022, que respecto al 2021. Pero esto es una señal de alerta muy clara desde la perspectiva de crecimiento para el 2023. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante con los precios del crudo? Nosotros pensamos que el crudo es un elemento súper volátil y es muy sensible a las variables geopolíticas. No sabemos exactamente cómo se pueda comportar. eh, Va a ser muy variable en este sentido, sobre todo en los próximos meses, pero creemos que se pueda intensificar todas estas primas de riesgo a nivel geopolítico, simplemente también por el hecho del invierno en Europa y las jugadas estratégicas que se pueden hacer en medio de todas estas comisiones. Así que no descartamos rebotes, pero estructuralmente, de fondo, vemos que en esta fase de corrección que está desarrollando, creemos que que pueda seguir bajando a un entorno de los 60, $50 aproximadamente. Obviamente, esto es una fase correctiva a muy largo plazo, que puede ser un proceso que dura años, así que estamos apostando que esta fase correctiva tenemos que buscar la manera de buscar algún tipo de confirmación adicional que nos puedan decir cuál es el agotamiento de esta fase correctiva para comenzar a tomar algunas posiciones largas, sobre todo en la industria petrolera, en las acciones, empresas como NRG Energy. Podemos ver caídas importantes en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, perdón. Fíjense que de hecho ya yo tomé una posición, es una posición bastante tímida, estamos esperando correcciones aún mayores porque vemos que este tipo de empresas, igual que Oxy, es muy sonada últimamente porque pertenece al portafolio de acciones de Warren Buffett. Sentimos y vemos desde acá de G College que pueda tener algunas correcciones importantes, sobre todo porque ya en esta fase final del mes de diciembre, seguramente algunos inversionistas van a tomar ventaja de sus posiciones adelantadas y esto puede drenar un poquito la hoja de balance y los precios puedan presentar caídas. Creo que es momento de tener una previsión a corto plazo de ventas, sobre todo en el sector de energía, pero aquellos que dispongan de flujo de caja, que no tengan comprometido su cash, pueden empezar a tomar algunas posiciones tímidas, ¿ok? Para
movimientos futuros a largo plazo, siempre pensando a largo plazo. Desde el índice del dólar americano, el DXY, podemos observar que a nivel macro tiene muchas implicaciones en todas las series de activos. Bien, es importante que ustedes no lo hacen en este momento, comiencen a monitorear el índice del dólar, porque esto representa muchas implicaciones en todas las series de activos. El dólar index ha tenido una corrección importante desde los máximos que realizados el 28 de septiembre y ahora ha tenido una corrección del 9,87%. El dólar index es bastante importante porque afecta a los commodities, afecta a las materias primas. Hay que resaltar algunos aspectos técnicos. Podemos observar que desde los mínimos que alcanzó en el 17 de marzo del 2008, ha venido teniendo una serie correctiva al alza. Recientemente, fíjense que ha respetado todo lo que es el canal o la línea o el canal de tendencia alcista que ha venido presentando. A partir del 21 de febrero del año 2022, presentó una línea de aceleración en la tendencia, superando niveles importantes como los 108, los 110, llegando hasta un máximo de 114,778. Ya en este momento rompió la línea correctiva, la línea de aceleración alcista y vuelve a las causas de lo que es el impulso natural de su tendencia alcista, manteniéndose siempre dentro del canal. Si nos vamos a una temporalidad diaria, podemos observar que desde el punto de vista técnico, desde el 15 de noviembre hasta el 1 de diciembre y el 6 de diciembre, ha venido coqueteando un poco con la EMA de 200 periodos. Creemos que es una de las estructuras de medio plazo que es comparable, porque creemos que hay razones de fondo de que el DXY pueda tener un incremento bastante importante, sobre todo en los próximos meses, sobre todo por el riesgo derivado de la zona euro con el invierno, además de que las tasas van a seguir subiendo a un ritmo menor, como ya se lo dijo Powell, pero van a seguir subiendo. Bien, además de que las tasas que van a seguir subiendo, vemos que hay un drenaje de liquidez en la hoja de balance de la Fed. Y esto presenta oportunidades en el dólar index. ¿Qué significan estas oportunidades de compra en el dólar index? Significan oportunidades de corto en el euro dólar, oportunidades de largo en el dólar contra el dólar canadiense y agua abajo los efectos en Latinoamérica. Es posible que sigamos viendo devaluaciones en el tipo de cambio, especialmente en Latinoamérica. Un saludo a mis amigos colombianos que recientemente han tenido un tema con respecto al peso colombiano, hay un tema que ha venido sonando mucho, ¿ok? Y esto nos dice que lo peor, si creen que lo peor es lo que ya pasó o lo que está pasando, créanme que posiblemente el 2023 sea mucho peor. Si realmente el dólar index está presentando una fase correctiva y respeta su línea de tendencia y presenta impulso por encima de los 114, llegando a los 120, les recomiendo mucho leer esta teoría, la teoría del Military Theory. Creo que podemos presentar crisis importantes en Latinoamérica. Bien, Colombia, Chile, Brasil, Argentina. Nosotros creemos que en el 2023 será un año de fuertes devaluaciones y distorsiones en la serie de precios del tipo de cambio en Latinoamérica. Y la razón de fondo es que vamos a presentar un primer semestre de ajustes en las materias primas. Y Latinoamérica, recuerden que es una región productora de commodities y materias primas, por lo tanto los tipos de cambio se van a resentir. Así que debemos saber que en el 2023 para Latinoamérica luce bastante complicado, sobre todo la primera mitad del año, porque podríamos tener precios de materias primas sensiblemente más bajos de los que tuvimos en el año 2022. Por ejemplo, no es lo mismo tener un petróleo a $80 que cercano a un entorno de los 60 o $50. Esto significaría que la factura por ingreso petrolero en países como México, Colombia, Brasil, por supuesto Venezuela, van a verse bastante afectadas y resentidas. El mismo efecto lo podemos ver en el tema del cobre, como les comenté, que también es un indicador bastante adelantado sobre los sentimientos y el crecimiento de la economía a nivel general. Por otro lado, los bonos a 10 años
siguen subiendo de precios, pero bajan sus tasas. Y esto significa que la Fed está bajando el ritmo de su subida, sino que el mercado de renta variable se está convirtiendo ahora sí en un receptor de capitales de cara a lo que puede ser un 2023 bastante complicado, con un entorno desinflacionario que significa que una inflación o que la inflación está reduciendo, pero el crecimiento económico se está resintiendo. Entonces, este entorno es un entorno ideal para los bonos porque comienzan a verse ahora sí como un refugio de cara a todo lo que viene. En la renta variable podemos decirle que creemos que este mes de diciembre, lo podemos ver en el S&P, este mes de diciembre va a ser un mes de goteo. No veo de momento señales técnicas claras que nos puedan indicar el famoso rally de Santa Claus, pero lo que sí veo es que vamos a tener un periodo de goteo, pequeñas caídas, algunos rebotes alcistas. Veo mucha lateralidad para el mes de diciembre. Para el 2023 sí veo ventas importantes. Creemos que el mercado no ha descontado del todo lo que es una posible recesión. Recuerden que el tema, sobre todo este 2022 y este último trimestre, ha sido la inflación, la inflación, la inflación. Es momento de reducir los riesgos, rebalancear carteras de inversión. Vemos el precio no de manera inmediata, sino primer trimestre, segundo trimestre de 2023, que pueda tener una ruptura por debajo de los 300, de los 3.400, que nos llevaría a la serie de precios que teníamos en febrero 2020, previo a todo lo que fue la situación del COVID. Si llegamos a presentar rupturas por debajo de los 3.300 en el futuro, ya estaríamos en una zona bastante importante. Ahí tendríamos que evaluar si el mercado va a descontar toda esta subida artificial. Fíjense que de momento ha descontado gran parte del movimiento, siendo los mínimos históricos de este año en octubre del 2022. Recuerden que toda esta subida fue una subida artificial, dinero artificial, está el soft landing, empiezan a rebalancear la, la hoja de flujo de liquidez de la Fed. Por lo tanto, esto me hace ver desde el punto de vista técnico y fundamental que aún podemos presentar caídas mayores. Es un entorno totalmente viable. Mi consejo para ustedes este final de año y principios y el primer trimestre del 2023 es que conserven poder de compra. Ya les compartí en nuestro canal de Telegram, que se los voy a dejar acá abajo, eh, lo que fue el informe de BlackRock y nos indicaba que los libros de estrategias del pasado no van a funcionar. Por lo tanto, ese compra en el dip o el buy and hold no va a funcionar en este momento. Es el momento de rebalancear cartera, conservar poder de compra. En este momento el cash es el rey. Como lo vimos hace unos segundos, todo lo que va a ser el contexto para Latinoamérica, especialmente más referencia a Colombia, vemos un dólar todavía aún más alto. De hecho, mi previsión para el cierre de año era de $6.000, 6.000 pesos por dólar. Aparentemente tuvimos una pequeña corrección. Recuerden que el DXY ha venido cayendo, pero las operaciones acumuladas en TES en octubre, aquí se los dejé, yo creo que se los compartí, que en el mes de octubre los inversionistas extranjeros vendieron 1.7 billones de pesos en TES, pero en los dos primeros días del mes de noviembre ya van 640.000 millones. Y a este paso, tenía una previsión del dólar a 6.000. Y recuerden que teníamos en ese momento un crudo a 88, 85 WTI. Imagínense cómo será la situación con un petróleo en el entorno de los 60, $50. Y esto lo podemos replicar en la serie de precios tanto de Argentina, Chile, Perú, México. Así que vamos a tener un 2023 con una distorsión bastante importante en la serie de precios del tipo de cambio. Sin más, nos vemos en un próximo video. Espero que este video te haya servido por lo menos para darte ciertas luces de lo que creo que va por venir. No olvides suscribirte al canal. Vamos a seguir hablando de este tema en próximos videos. Dejen en los comentarios qué es lo que piensas y de qué te gustaría que comentáramos en una próxima edición. Chao, chao.